¿Te consideras una persona de mente abierta? ¿Podrías suspender tus prejuicios por un momento? La mayoría de la gente no podría. Pero ¿qué pasa si tu trabajo dependiera de ello? ¿Y si la libertad de una cantidad enorme de gente dependiera de ello? ¿Y si tu vida dependiera de ello? Aquí tenemos una nueva teoría. Primero, ten en cuenta que vivimos en un mundo en donde todo es tóxico. El suelo, el agua, el aire, nuestra comida, incluso los medicamentos son tóxicos. Incluso el estrés es tóxico. Ahora, imaginen que todas esas toxinas son veneno para nosotros a nivel celular. Imaginen que nuestras células tienen un mecanismo de defensa y responden a la situación. El material genético envenenado, ya sea RNA o DNA, es encapsulado y expulsado fuera de la célula en pequeñas cápsulas de proteína. Llamemos a esas cápsulas de material genético exosomas. Imaginemos que los exosomas pueden actuar como mensajeros, alertando a otras células de una toxina en particular. Y así, en todo el cuerpo, cada vez más células encapsulan el material envenenado y lo liberan. Y también, en ciertas épocas del año, debido a los ciclos de temperatura, los humanos tienden a purgar un alto número de material genético envenenado fuera del cuerpo, ocasionando síntomas de enfermedad. Estos exosomas no causan enfermedades, ni son infecciosos, aunque parecen extenderse por todo el cuerpo. Ahora, esa es la teoría del exosoma. Vayamos a la teoría establecida de los virus. Los virus generalmente se consideran como no vivos. No tienen estructura celular y no se reproducen por sí mismos. Aunque tenemos billones de ellos dentro de nuestros cuerpos, son pequeños trozos de material genético, sea ADN o ARN, envuelto en pequeñas cápsulas de proteína que pueden entrar y salir de las células. ¿Suena familiar? Creemos que algunas de estas cosas son infecciosas y patológicas, transmitiéndose entre humanos y reproduciéndose en el interior de nuestros cuerpos y causando la enfermedad y la muerte. Veamos la situación para este coronavirus y comparemos qué ocurre con estas dos teorías. Primero, tengamos en cuenta el origen de la historia del COVID-19. Un grupo de personas tiene una enfermedad respiratoria sin curarse mediante antibióticos. De modo que la medicina oficial comienza a buscar, por supuesto, un virus que eventualmente encontró bajo el microscopio electrónico, como pequeñas cápsulas de proteína siendo excretadas por la célula. Bien, primera comparación. Esto tendría sentido en ambas teorías, exosomas y virus. Entonces buscaron y encontraron un fragmento de ARN que no había sido visto antes en algunos de estos pacientes. Esto tendría sentido en ambas teorías, exosomas y virus. Ellos no probaron que podían infectar a alguien o a un animal con una forma purificada del llamado virus. Ellos simplemente asumen que este fragmento de ARN es la causa de la enfermedad y lo vieron en algunos pacientes y asumieron que es contagioso. Ahora, ¿sabes cómo funciona el test? No es un test binario como un test de embarazo. El llamado test PCR requiere amplificar el material genético multiplicándolo, amplificándolo decenas de ciclos hasta obtener miles de millones o trillones del material original y usan esos resultados para determinar si tienes bastante de este fragmento identificado para ser considerado positivo. Aquí el asunto, en cierto punto de la amplificación, cualquier persona daría positivo. Usan un punto de corte arbitrario donde paran de amplificar el material. Ese punto de corte es diferente entre los distintos tests para el COVID-19. En realidad, hay 10 puntos de corte diferentes entre los 33 tests aprobados por la FDA. Parece un poco extraño, ¿no? Podrías encontrar interesante que el ganador del premio Nobel, el inventor del test, no cree que deban utilizarse para diagnosticar enfermedades infecciosas. Quizá hayas escuchado sobre los problemas con los test, como el ratio elevado de falsos positivos, pero en cualquier caso, vamos a decir que después de duplicar 37 veces un material genético específico que encontraron en tu cuerpo, determina que tiene suficiente ARN del que están buscando. Esto tendría sentido en ambas teorías, teoría del exosoma y teoría del virus.
Pero claramente hay grupos de personas enfermas. Mira la ciudad de Nueva York. Tiene que ser un virus. Sin embargo, si estás siendo envenenado por algo en el entorno, las personas que estén cercanas a ti también lo estarán. Y normalmente purgamos estos venenos durante épocas específicas del año. Muchas personas pueden tener síntomas de enfermedad al mismo tiempo. Esto se ajusta en ambas teorías. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Vayamos a la situación del crucero Diamond Princess. ¿Sabías que las personas que estuvieron juntas durante días tuvieron conflictos con resultados positivos y negativos? ¿Cómo podría tener una persona esta enfermedad altamente contagiosa, pero no transmitirla a nadie encerrado con ellos durante días? Esto tendría sentido en la teoría del exosoma, en donde las cápsulas de ARN no son contagiosas. Pero no tiene sentido para la teoría del virus, donde las cápsulas de RNA que se suponen altamente infecciosas. Veamos el primer caso de transmisión en Illinois. Una mujer viajó a Wuhan, regresó con su marido. Ambos tenían una enfermedad crónica, dieron positivo. Las autoridades siguieron hasta 300 personas que habían tenido contacto cercano con ellos para ver si alguno de ellos se había contagiado del virus. Y adivinen qué, 0 positivos. Nuevamente, tiene sentido en la teoría del exosoma, ya que los exosomas no son contagiosos. Pero no tiene sentido en la teoría de los virus, donde se supone que un virus es infeccioso. En realidad, ¿sabías que hay muchos casos documentados alrededor del mundo de pacientes dando positivo para este fragmento de ARN sin historial de viaje y sin contacto posible conocido con alguien infectado? Estas eran personas en el medio de la nada, al principio de toda esta crisis, que de repente estaban dando positivo. En esto tendría sentido nuevamente la teoría del exosoma, donde el ARN está siendo producido como respuesta del sistema inmune en nuestras células. Pero no tiene sentido para la teoría de los virus, donde se supone que hay contacto con alguien con el virus. ¿Y qué sobre el elevado número de personas positivas que no enferman? En realidad, el 80% de personas positivas son asintomáticas o tienen síntomas leves de un resfriado. ¿Por qué? Esto tendría sentido en la teoría del exosoma, ya que los fragmentos de ARN no son la causa de la enfermedad, pero no tiene sentido para la teoría del virus, donde este virus se supone causa la enfermedad. Las cosas se ponen extrañas. ¿Sabías que algunas personas dan positivo, negativo, positivo nuevamente en cuestión de días? Tendría sentido para la teoría del exosoma, donde quizá las células simplemente liberan más o menos de estos exosomas dependiendo de ciertas condiciones. Pero no tiene sentido en la teoría del virus, donde supuestamente estás infectado hasta que te hayas deshecho del virus. De modo que, ¿cuál de estas teorías es más probable para ti? ¿Has escuchado que hay virólogos que creen que los virus son realmente exosomas? ¿Y si te digo que médicos y científicos expertos también creen eso? En última instancia, independientemente de la teoría que creas en este momento, la teoría del virus infeccioso establecida o la teoría emergente de los exosomas, ¿te fías de la prueba PCR? ¿Estás realmente interesado en que tu vida dependa de los resultados que obtengas de esta prueba potencialmente sin sentido? ¿Quieres que testen a tus seres queridos? ¿Quieres someterte al test? ¿O quizá rechazarlo?